El Consejo de Seguridad Pública del Estado acuerda brindar todo el apoyo a la policía y a las Fuerzas Armadas para mejorar las operaciones en la frontera norte. Varios embajadores también comprometen su apoyo con el país. Asamblea Nacional debatió situación en la frontera norte entre Ecuador y Colombia y presencia del Frente de Seguridad ante el Legislativo. Presidenta de la Asamblea Nacional y jefes de bancadas legislativas definieron agenda de trabajo para este año. Consejo de Administración Legislativa calificó 5 proyectos de leyes. La propuesta del acuerdo contra el cáncer será incorporada en el Código de Salud. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkin Sánchez. Saludos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos en este martes 17 de abril de 2018. Iniciamos a esta hora esta emisión informativa luego que se ha cumplido la sesión número 509 del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Iniciamos contándoles que los ministros del Interior, César Navas, de Seguridad, Patricio Zambrano, y de Relaciones de Defensa, Patricio Zambrano, y de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, deberán informar al Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acciones implementadas en la zona de frontera. Su presencia tendrá lugar concluidos los 10 días plazo que dio el presidente de la República, Lenín Moreno, para dar con la captura de alias Guacho. Esta decisión fue adoptada por el Pleno del Legislativo en el marco de una resolución que fue aprobada por unanimidad. El llamado a la unidad y a deponer banderas políticas fue el mensaje que primó a lo largo del debate de la propuesta de resolución para que los ministros del Interior y de Defensa, así como la Canciller de la República, expliquen en Comisión General ante el Pleno de la Asamblea las acciones ejecutadas a partir del 27 de enero del presente año sobre la situación en la frontera norte. Patricio Donoso por el Movimiento Creo y Manuel Ochoa por Alianza País. Debemos comprometernos a no politizar el tema, a arrimar el hombro, como ciudadanos, como ecuatorianos todos. Dejemos a un lado a qué bancada pertenezco, a qué movimiento, a qué partido político. Dejemos a un lado el rencor, el odio que tanto daño nos hace. El proponente de la iniciativa, el asambleísta Lenín Plaza, sostuvo que las soluciones vienen cuando se conoce a ciencia cierta los problemas. De ahí que demandó que las autoridades informen de manera veraz y objetiva sobre lo ocurrido. Pero que esta información tiene que ser entregada, desclasificada, sin que se guarde nada, para que de allí, a partir de ello, se puedan dar soluciones. La resolución planteaba que los ministros acudan al legislativo luego de los 10 días plazo que anunció el jefe de Estado para que den con la captura de alias Guacho. No obstante, el asambleísta Juan Cárdenas pidió considerar que lo propio ocurra en el menor tiempo posible. Es necesario que esa comparecencia, si no es inmediata, no puede ir más allá del inicio de la próxima semana. El debate continuó y la necesidad de adoptar políticas de desarrollo en la frontera, así como de buscar apoyo en organismos internacionales, fueron también la tónica. Los asambleístas Fernando Burbano y Yanine Cruz se refirieron en esta línea. Queremos más Estado en la frontera, necesitamos más recursos en la frontera. Me parece importante que organismos internacionales, inclusive Estados Unidos, el país de México que tiene experiencia en esto, nos dé una mano. A esto se sumaron pedidos para el incremento de la seguridad en lugares de concurrencia masiva en el país y el llamado al gobierno colombiano para que asuma también responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. Y sobre este tema, la situación en la frontera norte, la postura de la Asamblea Nacional y el plazo de 10 días que planteó el presidente de la República han generado reacciones entre los legisladores. La principal preocupación de los parlamentarios es el estado de la seguridad en la línea de frontera. La noticia del secuestro de una pareja en la frontera norte con Colombia en manos del grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho trajo varias reacciones desde el legislativo.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, cuestionó que no existan alternativas de seguridad claras. Por ello dijo que la presencia de los ministros del Interior y Defensa será urgente en el Parlamento. ¿Cómo nos aseguran que esto no se va a convertir en un episodio que tengamos que soportar todos los días? ¿Qué hacemos para prevenir esto? Y demandamos respuestas urgentes de parte del Gobierno Nacional. Y ratificó que estos 10 días de plazo que puso el gobierno para obtener respuestas será clave. Se trata también de un tema de un correcto manejo al interior del gobierno, un correcto manejo de las relaciones entre ambos países. Una misma lectura tiene la asambleísta Roberta Zambrano, pues dijo que la capacidad de respuesta del país sigue siendo nula. Hace falta resguardo, pero no obedecen, no hacen caso, que sí que esto es de carácter reservado, lo que hemos planificado para poder atacar al enemigo. Este nuevo secuestro trae a debate la corresponsabilidad de Colombia, sostuvo el asambleísta René Yandún, quien sí tiene serias dudas con el plan binacional que mantiene Ecuador con el hermano país de frontera. En estos últimos días le ha dado importancia al gobierno de Santos enviando a sus ministros para venir a tomar acuerdos con nuestros pares acá en el Ecuador, cuando esto se lo debió hacer desde muchos años atrás. En cambio, la situación de las familias de la zona es preocupación del legislador por Esmeraldas, Lenin Plaza. La poca presencia en la zona, la falta de oportunidades que tiene nuestra gente, que hacen que de alguna manera caigan en este tipo de situaciones. Cabe señalar que en la localidad esmeraldeña se mantiene un toque de queda, que se lleva a cabo desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Policías y militares realizan recorridos de vigilancia por la zona a diario. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de inmediato, amigos, vamos a revisar el contenido de la resolución que hace pocos minutos fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional. Está contenido este documento en 6 artículos. Artículo 1, expresar de manera pública la solidaridad de la Asamblea Nacional a los familiares de los trabajadores de Diario El Comercio, Javier Ortega Reyes, Paul Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, de los miembros de la Armada Nacional, Cabo Wilmer Álvarez Pimentel e Infantes de Marina, Luis Alfredo Mosquera, Jairón Sandoval Bajaña y Sergio Jordán Cedeño, así como a los ciudadanos ecuatorianos Katy Velasco Pinargote y Óscar Villasís Gómez, secuestrados por el grupo narcoterrorista denominado Frente Oliver Sinisterra, según información difundida por el Ministerio del Interior, por el ministro del Interior César Navas, este 17 de abril de 2018, y en general a toda la población de la frontera norte que se ha visto afectada por estos hechos violentos. Artículo 2, exhortar al Gobierno Nacional del Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, se fortalezca la política pública de prevención, que procure la protección interna de la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público, priorizando la vigilancia de nuestras fuentes de agua y la seguridad en los lugares de concurrencia masiva de ciudadanos, tales como centros comerciales, edificios públicos, parques, espacios destinados a encuentros deportivos y otros espectáculos públicos. Artículo 3, solicitar a los ministerios con atribuciones en materia de seguridad, gobiernos autónomos descentralizados y entidades públicas y privadas, en especial de la zona fronteriza, la implementación y difusión ciudadana de protocolos de seguridad, de emergencia o de evacuación en todos los edificios públicos, privados y lugares de concurrencia masiva. Las autoridades respectivas exigirán que en los lugares donde se realicen espectáculos públicos y encuentros deportivos se cuente con protocolos de seguridad, de emergencia o de evacuación actualizados para afrontar las amenazas que afectan a nuestra seguridad interna. Artículo 4, recomendar al ministro del Interior se fortalezca la seguridad interna y externa de los centros de rehabilitación social, así como también a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se fortalezcan las medidas administrativas y operativas para el cumplimiento de los protocolos de visitas y actividades internas en los referidos centros de reclusión. Artículo 5, requerir al ministro del Interior, Magíster César Navas, ministro de Defensa, Patricio Zambrano y ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, doctora María Fernanda Espinosa, una vez que concluyan los 10 días anunciados por el presidente de la República, asistan en comisión general al Pleno de la Asamblea Nacional y expongan las medidas y acciones realizadas a partir del 27 de enero de 2018 en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte del Ecuador. Artículo 6, solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional que en la próxima sesión del Pleno se incluya un punto relativo a la creación de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza, la misma que tendrá como función prioritaria el trámite de leyes tendientes a fortalecer los mecanismos institucionales y de políticas públicas para la seguridad integral de los ciudadanos y el Estado.
De inmediato vamos a generar reacciones sobre lo resuelto esta tarde en la Asamblea Nacional y la coyuntura misma. Vamos con Fabricio Vela desde los exteriores del Salón Nela Martínez. Adelante, Fabricio. Gracias, Belkis. Amigos, amigas de TV Legislativa, oyentes de la radio de la Asamblea Nacional, efectivamente actualizamos la información y para destacar el voto unánime de 111 legisladores presentes en la Cámara para justamente aprobar esta resolución con los puntos que Belkis acaba de anotar. Le pregunto a la asambleísta Jimena Peña, quien es coordinadora de la bancada de Alianza País y además asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior, ¿cómo asume la Asamblea y cómo debe leer el país esta resolución unánime con el voto favorable de 111 parlamentarios? Una resolución responsable que le demuestra a los ciudadanos y ciudadanas que la Asamblea Nacional está muy pendiente de cómo se desarrolla esta situación tan delicada de nuestros hermanos allá en la frontera norte. De hecho, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una resolución en la que pide la comparecencia de 3 ministros de Estado para que vengan acá y en Comisión General puedan explicar las diferentes acciones que han tomado para precautelar la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta parte me parece importante. Usted utiliza el término y dice la resolución Comisión General. No hablamos de comparecencias. Vale recordar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece la obligatoriedad de la comparecencia de los ministros si es que no se trata de un enjuiciamiento político. Así es, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como mecanismo para procura de información por parte de los legisladores, por ejemplo, los pedidos de información, que también es un mecanismo válido que tenemos los legisladores para acceder a la información oficial y de esa manera tener elementos para poder determinar si en efecto hubo o no algún mal accionar de algún ministro de Estado que podría provocar, pues, por ejemplo, un juicio político. El hecho que haya esta comparecencia al Pleno de la Asamblea demuestra que hay un interés unánime por parte de los legisladores de que haya una comparecencia, que vengan en Comisión General, que puedan dar información en base a los diferentes cuestionamientos que tenemos los legisladores y de esa manera pues establecer si en efecto los ministros de Estado han actuado de acuerdo a sus competencias y también pues con manera eficaz con el fin de precautelar, insisto, la vida, la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. La resolución habla de la Comisión General de los ministros citados, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, pero no establece fecha. Dice, cumplidos los 10 días de plazo que dio la víspera el presidente de la República. ¿No hay una fecha exacta? ¿Eso va a ser facultad privativa de la señora presidenta de la Asamblea o va a ser una facultad del CAL? ¿Cómo más o menos se va a manejar eso? Lo que la Asamblea Nacional acaba de respetar es el periodo que establecería el presidente de la República para que estos ministros puedan pues accionar y puedan darle resultados al Ecuador. Nosotros hemos creído pertinente que en este momento queremos que la atención de estas autoridades de Estado estén 100% en resolver el tema de la frontera norte. Y ya cuando se cumple este plazo que lo ha establecido el presidente de la República, entonces ahí sí puedan venir y dar pues toda la información de las acciones que han realizado durante este periodo de tiempo. Es prioridad para nosotros este tema. Nosotros no dudamos que la presidenta de la Asamblea, apenas termine este plazo establecido, pues indudablemente convocará con urgencia a estos ministros al Pleno de la Asamblea. Eso me parece importante. Será facultad de la presidenta, no necesariamente del CAL, la convocatoria o la invitación a Comisión General de los Ministros. Así es, la fecha la tendrá que determinar la presidenta de la Asamblea luego de este periodo de tiempo que tiene que culminar luego del plazo que ha establecido el presidente de la República. ¿Será una Comisión General reservada o abierta, pública? Bueno, eso tendríamos que determinarlo ya. Yo sugeriría que sea reservada. Pues, por la naturaleza de los temas. Así es, son temas de seguridad nacional. En este momento, lastimosamente, tenemos todavía 2 hermanos ecuatorianos secuestrados y creo que debemos ser totalmente cuidadosos con la información. Por tal motivo, en este caso, solicitaríamos nosotros desde nuestra bancada que esta comparecencia pueda ser reservada, insisto, con el fin de precautelar la información y garantizar la seguridad de nuestros hermanos que en este momento se encuentran lastimosamente secuestrados. Ese es un tema que ha generado noticia en las últimas horas aquí en la Asamblea Nacional. De hecho, es lo más coyuntural, lo más inmediato, pero la víspera hubo una reunión de la presidenta de la Asamblea con los líderes de cada una de las bancadas representadas en el Parlamento y se decidió ya finalmente la agenda de trabajo a ser presentada al país. 28 temas a ser tramitados hasta mayo del año 2019. ¿Cómo se logró ese consenso, asambleísta Peña? Bueno, de hecho, la presidenta de la Asamblea acertadamente nos convocó ya hace una semana y nos presentó una primera propuesta. Luego de ello, los jefes de bancada nos comprometimos a llevar estas propuestas
temas, a socializarlos con nuestras bancadas. De igual manera entiendo que la presidenta mandó por escrito petición a los presidentes para que también ellos puedan presentar sus iniciativas, los temas que están pendientes, las prioridades que ellos consideran dentro de cada comisión. Entiendo que con esa información ya se volvió a presentar nuevamente la lista en la tarde de ayer. Nuevamente mañana estamos convocados los jefes de bancada para trabajar en la agenda legislativa. Así es que nosotros esperamos que ya ojalá el día de mañana, luego de estos varios insumos y tiempo que se ha dado para que esta agenda legislativa pueda ser integral, sea no parte de un bloque legislativo, sino sea más bien una agenda del Parlamento, una agenda parlamentaria de todos los integrantes de la Asamblea, y de esa manera darle una muestra al pueblo ecuatoriano que estamos coordinando, que estamos articulando con las diferentes bancadas, que las prioridades son nacionales y que en ese marco los legisladores hemos hecho a un lado nuestras banderas políticas porque entendemos que es prioridad de la Asamblea en este momento tener una agenda legislativa para el año siguiente. Ahora, esta agenda legislativa, yo le preguntaba, ¿se logra un consenso? ¿Cuáles son las prioridades dentro de esta agenda legislativa que ha sido trabajada por la presidenta conjuntamente con los jefes de la bancada? ¿Por dónde van a empezar? ¿Qué es lo más urgente, lo más prioritario? Bueno, en este momento tenemos una prioridad que es, por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, y ahí nuestra bancada presentó ya un proyecto de reforma integral a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Hoy la Asamblea Nacional acaba de de aprobar la conformación de una comisión precisamente para tratar esa norma, y indudablemente tendrá que tratarse lo antes posible porque hay la necesidad de que esta norma se ajuste a las modificaciones que hemos tenido en las instancias de seguridad que han sido, por ejemplo, decretadas por el presidente de la República. Además de ello, Fabricio, el tema económico es un tema de preocupación. Estamos en espera de una ley económica urgente que tendrá que enviar el presidente de la República. Supuestamente la próxima semana viene esa ley, ¿no? Así es, pero además de ello tenemos algunas leyes que también, proyectos de ley que también pueden sumarse a este esfuerzo de reactivación económica. Entonces hablamos de que las prioridades de la Asamblea son normas que tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de reactivación económica en zonas de frontera, pero también en todo el territorio nacional. Correcto, estamos pendientes de aquello. Gracias por la gentileza a Jimena Peña, muy amable. Siempre la orden, muchas gracias. Gracias a Jimena Peña, quien es asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior, así como también coordinadora de la bancada de Alianza País. Con lo más coyuntural, la aprobación de este proyecto de resolución con el voto unánime de 111 legisladores presentes en la Cámara, por un lado, que viene a ser una respuesta institucional de la Asamblea a la crisis, a la amenaza que enfrenta el país en la frontera binacional con Colombia, y por otra parte la ratificación de esta suerte de consenso dentro de la Asamblea Nacional entre la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, y los líderes de cada una de las bancadas legislativas representadas en este organismo, a efectos de llevar adelante 28 iniciativas dentro de esta agenda parlamentaria hasta mayo del próximo año. Evidentemente lo de la frontera además marcó la jornada política tanto aquí en la Asamblea cuanto en Carondelet, Belkis. Así es, Fabricio, y sobre el último tema que citabas, vamos a ampliar la información más adelante. Allí teníamos, y gracias a Fabricio Vela por ese trabajo desde los exteriores del Salón del Pleno, Nela Martínez, con esta entrevista a la asambleísta Jimena Peña. Continuamos con más noticias. Amenaza en la frontera norte. El gobierno confirmó este martes que 2 personas fueron secuestradas, presuntamente por el grupo delincuencial disidente de la guerrilla de las FARC que lidera alias Guacho. La prueba de vida fue presentada por el ministro del Interior y en el transcurso del día el régimen informó que los plagiados son 2 civiles ecuatorianos. Este nuevo hecho motivó una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado encabezado por el presidente de la República. Vamos de inmediato con el reporte de Clever Aranda. En horas de la mañana de este martes, la noticia de un nuevo secuestro en San Lorenzo motivó el llamado urgente al Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, al gabinete del Palacio de Carondelet. Llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad. Horas más tarde, el ministro del Interior, César Navas, reveló la identidad de las personas que se encontrarían en manos de alias Guacho. Se trataría de Katy Velasco Pinargote y Oscar Villasís Gómez. Hemos recibido esa comunicación y ese video por medio del Canal 2, que era el canal que se encontraba siendo utilizado para la negociación de los señores trabajadores de Diario El Comercio. Los hoy retenidos habrían salido desde Santo Domingo con destino a San Lorenzo el miércoles pasado. Se desconoce dónde y en qué circunstancias fueron atrapados. El último contacto
telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por su contenido, porque la forma en la que se expresaba ese mensaje de texto era poco usual en relación a la forma de comunicarse con sus familiares. La última comunicación que tuvieron las autoridades con alias Guacho fue este lunes a través de WhatsApp. Bueno, la última comunicación fue el día de ayer en la noche, muy tarde en la noche. Es lo que les puedo informar. Durante el día de hoy no ha existido ninguna otra comunicación con estos delincuentes. El ministro del Interior señaló que una de las resoluciones del Consejo de Seguridad es brindar todo el apoyo a la policía y Fuerzas Armadas para mejorar las operaciones en frontera. Se reafirmó el apoyo de todas las instituciones del COSEPE, la voluntad y a la firmeza con el que el gobierno nacional va a tratar esta problemática de la frontera norte, reiterando que no se puede romper un Estado de Derecho y cualquier acción que se tome será ceñido al mismo, al Estado de Derecho. Navas concluyó asegurando que actuarán con firmeza y no permitirán que estos grupos continúen sembrando el terror en nuestro país. Clever Aranda, TVL Noticias. Embajadores de 5 países comprometieron el apoyo al Ecuador para combatir el narcoterrorismo. Los representantes diplomáticos se reunieron con el presidente Lenín Moreno y presentaron su nota de pesar a las familias de los asesinados. Los embajadores de Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y España ratificaron este martes el compromiso de sus países para apoyar a Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo. Somos un país que en este momento requiere, como nunca antes, una unidad para poder combatir a un enemigo invisible, pero que podemos visibilizarlo si es que tenemos la tecnología y los conocimientos que con toda seguridad nos van a proporcionar los amigos embajadores de parte pues, de los países a los cuales representan. El embajador de España en Ecuador, Carlos Abella de Arístegui, señaló que la reunión de esta tarde sirvió no solo para expresar solidaridad, sino para coordinar el apoyo de los 5 países con los ministros del Interior y Defensa. Muy claramente de condena a los atentados que han ocurrido en Ecuador en las últimas semanas y muy especialmente por el asesinato de los 3 miembros del diario El Comercio y los 4 miembros de la Armada ecuatoriana. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, precisó que los embajadores asistentes al encuentro están dando las mismas palabras de cooperación y de ayudar a Ecuador durante estos tiempos de crisis. Enfrentar este mal de los guerreros que no tienen principios, que solo matan y traen dolor a todos nuestros países. Nosotros estamos con Ecuador. La cita se desarrolló en el Palacio de Carondelet en el centro histórico de Quito y duró aproximadamente 2 horas. Clever Aranda, TVL Noticias. Este lunes, el presidente Lenín Moreno dio un plazo de 10 días a los ministros del Frente de Seguridad para que cristalicen la captura de alias Guacho. El mandatario se refirió a la situación en la zona fronteriza del país. En su habitual enlace semanal, el presidente informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, fijó un plazo de 10 días para capturar a alias Guacho. El anuncio lo efectuó en el programa semanal El Presidente Informa. Moreno señaló además que la paz del Ecuador no se negocia. Para ello, la lucha continuará para capturar al responsable de la muerte de los 7 ecuatorianos. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr. Con respecto a la solicitud de transparencia por parte de los familiares de las víctimas, el presidente confirmó que será todo lo que esté a su alcance para impedir pérdidas de más ecuatorianos. Para ello ya se plantea una iniciativa. Este legítimo pedido de conformar una comisión. Vamos a transformar la angustia en esperanza. El primer mandatario resaltó el apoyo de organismos internacionales, que dijo va más allá de cualquier ideología política. Apuestan a que el gobierno de Ecuador es un gobierno de unidad. Esta guerra contra el narcotráfico vencerán nuestros valores. Estén seguros de que jamás dejaremos de ser un territorio de paz. El trabajo que vienen desempeñando las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la seguridad del territorio ecuatoriano fue otro eje del programa. Luchar denodadamente por todos los medios y con toda nuestra capacidad hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho.
Al finalizar con el programa de los días lunes, el presidente hizo un llamado a los ciudadanos. Tengan la certeza, compatriotas, de que unidos por la paz, unidos contra la corrupción, vamos a vencer. En el programa, el presidente informa. Además, el jefe de Estado hizo un recordatorio de lo ocurrido el 16 de abril del 2016, tras el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Volviendo a lo legislativo y justamente sobre lo que se daba cuenta en la entrevista que tuvimos hace poco con la asambleísta Jimena Peña, la Asamblea Nacional ya cuenta con la agenda de trabajo legislativo hasta mayo de 2019. La definición se logró tras un encuentro entre la presidenta de la legislatura y los jefes de las distintas bancadas representadas en el Parlamento, quienes por unanimidad dieron paso a esta agenda. La agenda legislativa para el 2018 incluye 5 temas, así lo reveló la asambleísta Silvia Salgado. Para lo que resta de abril, para mayo, en esa perspectiva de tránsito, de salud, de educación, de jubilación y de seguridad. La tarde y noche de este lunes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo una reunión con los jefes de las bancadas legislativas. Tras la cita, la vicepresidenta Viviana Bonilla precisó los ejes de trabajo de la Asamblea de cara al 2018. Tratar de forma prioritaria las reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con las multas por exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces eso nos ha obligado a cambiar un poco la agenda legislativa. El día jueves se tratará el proyecto de eficiencia de los trámites públicos, está para el orden del día, la presidenta lo tiene que convocar. También se va a tratar el Código de Salud, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Por su parte, el asambleísta Henry Cucalón explicó que la titular del Parlamento ecuatoriano se reunirá con los presidentes de las comisiones permanentes y ocasionales. Esto sin perjuicio que en los próximos días lleguen con carácter económico urgente los proyectos que vengan del Ejecutivo. Eso será importante analizarlo y tratarlo. De modo que nosotros estamos dispuestos, se ha hablado bastante de la necesidad de reformas a las leyes de seguridad, son varias, de crear una ley de inteligencia también. No se descarta que para la próxima semana la titular del Parlamento se reúna nuevamente con los jefes de las bancadas legislativas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Reiteramos entonces, bajo el consenso de los diferentes jefes de las bancadas legislativas y grupos políticos representados en la legislatura, es que la Asamblea Nacional estableció esta agenda legislativa hasta el próximo año. Son 28 proyectos de ley que serán despachados hasta abril del 2019. Vamos a recapitular brevemente cuáles son estas iniciativas: la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Amazónica, reformas a la Ley de Seguridad Social para incrementar las pensiones jubilares del Seguro Social Campesino, reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Código Orgánico de Salud, la Ley de Desarrollo Fronterizo, reformas a la Ley de Aviación Civil, a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a la Ley Especial de Galápagos, la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, reformas a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no remunerado en el hogar, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, a la Ley de Contratación Pública, al Código de la Niñez y Adolescencia, normas también referentes a la lucha contra la corrupción, reformas al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al Código Orgánico de la Producción, Comercio y de Inversiones, a la Ley de Fijación de Límites, reformas a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el proyecto de ley de carácter económico urgente que estaría próximo a llegar a la legislatura, reformas a la Ley de Comunicación y también el Código de Comercio. Son 28 normativas entonces que centrarán la atención como parte de esta agenda legislativa que se tramitará hasta abril del próximo año. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.